Hablar de lo que pasa con los inquilinos. Hace algunas semanas contábamos que finalmente, había obtenido su sanción definitiva este proyecto nuevo de ley de alquileres. Así es. No sé todavía si se ha reglamentado, sabemos que se ha publicado ya en el boletín oficial, pero la realidad es que sería muy beneficioso para muchos inquilinos y están atravesando un momento muy crítico porque, de acuerdo a una encuesta que se ha publicado, el 25% de los inquilinos, esto es 1 de cada 4, no puede pagar el alquiler. Bueno, por eso vamos a tomar contacto con Federico Prior, de Inquilinos Agrupados. Hola Federico, un gusto de verte y de escucharte, buen día. Dos preguntas para arrancar. La primera es, ¿cómo ves la implementación de esta ley? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo te cae toda esta cuestión de, más que cómo te cae, digamos, cómo analizás toda esta cuestión de la dificultad que tienen hoy los inquilinos para poder pagar el alquiler, ¿no? Bueno, en principio, buenos días para ustedes y para todos aquellos que están detrás de la pantalla. Para dejar en claro, está en vigencia la nueva ley de alquileres a partir del 1 de julio y en paralelo está vigente el decreto 320, que es el que prohíbe los desalojos por falta de pago del alquiler, congela el precio del alquiler y prorroga automáticamente los contratos. Esto va hasta el 30 de septiembre. Esto le estamos pidiendo al Estado Nacional que se prorrogue este decreto hasta marzo del 2021. Con lo que planteas vos, lo que vemos, tanto en el caso del decreto 320, es un sistemático incumplimiento por parte de las inmobiliarias y de algunos propietarios, y en el caso de la nueva ley de alquileres, la mayor parte no está cumpliendo con las nuevas condiciones del contrato de alquiler. Así que, como lo planteabas, la situación es crítica. Hay muchos inquilinos endeudados. Hay, como bien decías, un 25% de los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler en Capital Federal, un 30% a nivel nacional. Así que justamente la medida que le estamos pidiendo al Estado Nacional de la prórroga es urgente, y también alguna medida que garantice el pago de la deuda que se está generando desde los inquilinos, porque el decreto 320 lo que plantea es que si vos tenías algún aumento en el contrato vigente, la diferencia la podés pagar hasta en 6 pagos a partir de octubre. Lo que pasa es que en octubre vamos a tener que pagar el alquiler y la deuda esa generada, lo cual agrava cada vez más la situación económica de los inquilinos e inquilinas. Quisiera preguntarte ahora, por lo que, si bien estás analizando muy bien y que tiene que ver con la situación complicada que vivimos en la pandemia, ¿cómo visorás vos la post-pandemia? Es decir, ¿cómo va a ser para los inquilinos fundamentalmente que han perdido el trabajo o que en realidad les va a costar mucho otra vez recuperar su economía, ¿no? Es una situación bastante difícil. Ya los abusos y la cuestión vos fíjate que alrededor del 50% del salario te ocupa el alquiler y alrededor de un 26% los servicios, entonces no te queda mucho margen para otras cuestiones, para vivir dignamente. La verdad que si estaba difícil y la situación de la pandemia agravó esta cuestión, vemos un horizonte bastante difícil para lo que venga después de la pandemia. Y acá el rol del Estado es fundamental, un rol activo, porque si no, la verdad que corremos riesgo de que los inquilinos no pueden salir de esta situación. Y también para la otra parte, el propietario, que también necesita cobrar su alquiler y los ingresos y demás, el agravamiento de la disminución de los ingresos y de que muchos han quedado desempleados a raíz de la pandemia, la verdad que es una situación difícil. Esto es fundamental que el Estado Nacional y los Estados provinciales, nosotros, y esto te lo comento porque esto es una novedad, ayer enviamos una carta a la ministra Bielsa y venimos reuniéndonos para que se garantice el cumplimiento de la nueva ley de alquileres, la cuestión del reglamento del funcionamiento de AFIP, de los contratos, una campaña de difusión del decreto 320 y de la nueva ley de alquileres, que eso es fundamental, una política que frene los aumentos que quieren plantear las inmobiliarias
a raíz de la nueva ley, un poco metiendo miedo, por decirlo de alguna manera, con respecto y atacando la nueva ley de alquileres, y que se cree un sistema nacional de denuncias, porque muchas veces los inquilinos e inquilinas no tenemos un lugar donde realizar las denuncias. Y en un contexto de aislamiento, en un contexto en que el Poder Judicial está a media máquina, que nosotros estamos buscando herramientas como la mediación, por ejemplo en Neuquén, yo estoy en Neuquén, con la Defensoría del Pueblo y con espacios que nos garantice el cumplimiento de la ley y del decreto 320. Así que esto es fundamental. Se ve difícil la situación, sinceramente, y bueno, creo que el rol del Estado va a ser fundamental y es lo que nos va a garantizar, junto con el acompañamiento de la Federación y todos los espacios que puedan acompañar, salir de esta cuestión. Esto es fundamental. Federico, ¿cómo está la situación ahora? Más allá de que, por supuesto, sabemos que están suspendidas las mudanzas en esta etapa, por lo menos hasta el 17 de julio, pero para el recambio, lo que se decía es que había poca rotación, entonces había poca disponibilidad de nuevos lugares, ¿no? Para buscar otra opción si es que el lugar en el que estás no te renovaba el contrato, te resulta caro o tenías que movilizarte. Las inmobiliarias lo que están haciendo es tratar de aumentar los precios y en muchos casos retirar la oferta para justamente para elevar los precios y para atacar la nueva ley de alquileres. Lo que nosotros planteamos de la Federación es que nosotros estamos amparados por el decreto 320 hasta el 30 de septiembre y creemos que se va a prorrogar, es decir, que este amparo el inquilino le sirve de paraguas, por decirlo de alguna manera, para quedarse en la vivienda. Están prohibidos la renovación de contratos, entonces la prórroga es automática, está el derecho de quedarse en la vivienda hasta el 30 de septiembre y una vez que pase el tiempo, en octubre, digamos, se firmarían nuevos contratos con las nuevas condiciones. Esto lo vemos desde la Federación como algo que está planteando el mercado inmobiliario para elevar los precios. Nosotros queremos de la Federación llevar tranquilidad a los inquilinos e inquilinas y le pedimos justamente al Estado que garantice el cumplimiento de la ley, porque ahora ya tenemos la ley, pero ahora todos tenemos que luchar para que se cumpla. Bien. Para que las inmobiliarias no sigan queriendo hacer aumentos semestrales y a merced del mercado inmobiliario, sino que el ajuste es anual, en base a un índice entre el salario y la inflación que va a sacar el Estado, que como plazo mínimo son 3 años de alquiler, lo cual es mínimo, puede ser un contrato más largo. Las inmobiliarias están planteando más de un mes de depósito o de comisión inmobiliaria según el lugar del país, ¿no? Como está reglamentado. Entonces hay un sistemático incumplimiento por parte de las inmobiliarias queriendo atacar una nueva ley que beneficia a los inquilinos e inquilinas. Federico, muchísimas gracias por hablar con C5N. Que tengas buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande de nuevo.